Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Póngase en pie. Señor, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién está escribiendo esta carta, Juan? A los creyentes, a los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Por tanto, en esta mañana el Señor nos está hablando a cada uno de los que estamos en este lugar. Eso esperamos. Y le escribe estos versículos para lo siguiente: para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder oír tu palabra, de poder llegar a este lugar, Señor, a oír tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta mañana que cada uno de nosotros podamos tener el oído presto para oír tu palabra. Tu palabra nos direcciona, tu palabra nos da esperanza. Tu palabra, Señor, es como el alimento para cada uno de nosotros. Mi Dios amado, te pedimos que tú hables por medio de mis labios. Señor, que cada hermano que vamos a escuchar en esta mañana tu palabra, podamos poner nuestra atención en que eres tú hablando a nuestra vida. Señor, y cuando lo miramos de esa manera, sin duda nos vamos a ir bendecidos. Señor, gracias te damos. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, a través de estos versículos, Juan se le escribe a estos creyentes para que estos creyentes tuvieran una seguridad. Y esa seguridad, ¿cuál es la que se refiere a estos versículos? A la seguridad en cuanto a la salvación del alma. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque a pesar de que muchos hoy estamos en este lugar, hay muchos que a veces hemos pasado procesos, sobre todo en nuestros inicios de creyentes, dudando acerca de lo que Cristo ha hecho y de la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y vamos a ver en esta mañana que la obra que Jesucristo ha hecho es una obra extraordinaria. Amén. Y yo quisiera que en esta mañana nos hiciéramos una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? Y que esa pregunta la respondiéramos con total sinceridad y con honestidad. Pero yo no quiero escuchar una mentira. A mí me gustaría que esta respuesta fuera una respuesta interior en cada uno de nosotros. Porque ¿quién, sino Dios y nosotros, sabemos acerca de nuestra vida espiritual? El hermano que usted tiene a su lado le puede conocer exteriormente, pero quien conoce su corazón y mi corazón es Dios. Yo quisiera que usted se hiciera esta pregunta y se la respondiera ahí en su mente, en su corazón. No de la boca para afuera. ¿Cree usted realmente que si hoy le toca partir de esta tierra y dejar de respirar,
A las milésimas de segundo después usted se va a encontrar con su Salvador cara a cara. Respóndasela en su interior con sinceridad. ¿Y por qué yo le invito a que nos hagamos esta pregunta en esta mañana? Porque hay muchos que asisten a las congregaciones que experimentan la inseguridad y la incertidumbre acerca de lo que ha de venir para su vida después de la muerte. Dígame que usted no se ha preguntado y no se ha puesto a pensar, sobre todo en la noche, qué es lo que viene después de su vida. ¿Qué es lo que depara el destino para cada uno de nosotros cuando partamos de este mundo? Y cuando nos comenzamos a hacer este tipo de preguntas, sí o no, que muchas veces viene la incertidumbre y muchas veces se asoma la inseguridad en cada uno de nosotros. Y vienen preguntas, ¿estaré yo realmente preparado? ¿Calificaré yo si es que hoy me toca partir para despertar en presencia del Señor? Muchos cuando nos hacemos estas preguntas, aparece allí la inseguridad acerca de lo que somos. ¿Y por qué aparecen estas inseguridades, esta incertidumbre en nosotros? Porque es inevitable a veces pensar en nuestra mente que nosotros no tenemos nada que ver en cuanto a la salvación. Y creemos que por lo que podamos hacer, podemos alcanzar esa vida eterna. Y cuando vemos nuestra vida y vemos todas las falencias que nosotros tenemos, comenzamos a cuestionarnos, decir, no califico, me falta tanto. ¿Será que Dios realmente vive en mí, que tengo la vida eterna? Quizás no sea el caso suyo, pero sí hay muchos creyentes que van a una congregación que experimentan la inseguridad acerca de la salvación de sus almas. El propósito en esta mañana es que si alguien aquí ha venido experimentando esta incertidumbre e inseguridad, se vaya de este lugar seguro de que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvar nuestra vida. Amén. Porque cuando entra en nosotros la inseguridad y la incertidumbre, esto provoca en el ser humano un estado de inestabilidad. El creyente cuando entra en la duda, comienza a tener inseguridad de lo que es en Cristo Jesús y que Cristo ha salvado nuestra alma. Cuando nosotros nos comenzamos a olvidar del sacrificio completo que Cristo ha hecho para salvarnos, en muchos creyentes comienza a germinar allí un estado de inestabilidad, falta de confianza. Y esto tiene su culmine en un estado de desesperanza. Porque el creyente que confía plenamente en su corazón que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvar su alma, es un creyente que tiene una viva esperanza en su corazón, que es que Cristo está con nosotros, como lo cantábamos hace un ratito atrás, y que un día, cuando partamos de esta tierra, nos encontraremos con nuestro Salvador. Esa es la esperanza gloriosa para cada uno de nosotros, que un día nos vamos a encontrar con el Señor. La inseguridad y la incertidumbre se provoca cuando la persona pierde el control sobre una situación o sobre cualquier cosa. Uno se siente inseguro cuando uno ha perdido el control sobre algo, sobre una situación. Allí aparece la inseguridad. Y es allí donde podemos entonces entender que cuando en nosotros comienza a aparecer la inseguridad en cuanto a la salvación, quiere decir que nos hemos olvidado que Cristo tiene el control absolutamente de todos.
de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a creernos que nosotros tenemos el control, ni aunque sea en un mínimo porcentaje de nuestra vida espiritual en cuanto a la salvación, es allí cuando aparece la inseguridad. Porque nos comenzamos a dar cuenta de lo débiles que somos. Nos comenzamos a dar cuenta que no somos lo perfecto que debiéramos ser. Y es por eso que la salvación del alma, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es extraordinario y glorioso. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que somos inestables, a pesar de un montón de falencias que nosotros tenemos, las imperfecciones que nosotros tenemos, no somos salvos por ser perfectos. No somos salvos por estas cosas. Somos salvos por el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y sin duda, de este lado de la eternidad jamás vamos a ser perfectos. Jamás vamos a ser completamente santos. No lo vamos a hacer. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro consuelo, ese debe ser nuestro gozo, de que somos sus hijos. Decía al principio, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree usted que Él vino en forma de hombre? ¿Cree usted que Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados? ¿Cree usted que Él murió en esa cruz y que al tercer día Él resucitó? Y que luego ascendió al cielo. ¿Lo cree? ¿Cree usted que Él volverá por su iglesia? ¿Se ha arrepentido usted de su vida pasada, de todos sus pecados? Y sigue perseverando hasta el día de hoy, no siendo perfecto, no siendo completamente santo. Si usted cree esto, si usted persevera hasta el día de hoy, es porque el Señor es su Señor y Él le ha salvado. Y es verdad, todo creyente, toda persona desea tener la seguridad de su salvación. Hermano, ese es un deseo en cada uno de nosotros. Deseamos tener esa seguridad porque en cualquier área de nosotros, de la vida, anhelamos tener seguridad. La seguridad nos da confianza. La seguridad, cuando nosotros estamos seguros de algo, nos hace proyectarnos hacia el futuro y ver el futuro con esperanza. Dígame que acaso no es así cuando usted está seguro y quizás económicamente usted tiene una seguridad. ¿Cómo vive usted? Confiado. Confiado, y a veces esa seguridad material lo hace proyectarse hacia el futuro y vivir con esperanza en esta tierra. De la misma manera es la vida del creyente en cuanto a su salvación. Cuando el creyente sabe que ha sido salvo por los méritos de Cristo y no por sus méritos, eso trae confianza. Y eso lo hace pensar en lo que ha de venir con esperanza, hermano. Que lo que ha de venir para la vida de cada uno de nosotros será mucho mejor. Es mucho mejor de lo que podamos vivir y experimentar en esta tierra. Y es verdad que todo creyente, toda persona desea tener la seguridad de su salvación y de lo que ha de venir después de la muerte. Todo creyente desea tener la certeza de que cuando vuelva a Cristo o cuando llegue el día de su muerte, irá a estar con el Señor Jesucristo en el cielo. ¿Es ese su deseo? ¿Es ese su anhelo? ¿Es mi anhelo? Al principio yo le dije no me diga amén. Pero si su deseo es estar en el cielo junto a su Salvador, ¿por qué no compartimos un amén? Amén. ¿Ah? Pero como lo dijimos en el comentario anterior, el nombre
El hombre cae en la incertidumbre, en la inseguridad acerca de lo que ha de venir, porque no ha entendido que Él no tiene el control sobre lo que ha de venir. Él no tiene el control en cuanto a la salvación. Solamente Jesucristo tiene el control sobre aquellas cosas. Amén. Y si bien el hombre y la mujer es responsable de su vida cristiana, debemos entender que nosotros somos salvos, que no somos salvos, ni iremos un día a estar en la presencia del Señor por lo que hagamos con nuestra vida cristiana. Somos salvos y estaremos en el reino de los cielos junto al Señor Jesucristo solamente por los méritos de Él. El creyente que experimenta la incertidumbre y la inseguridad en cuanto a su salvación es un creyente que habitualmente confía en las obras que Él pueda hacer. Y podríamos enumerar un montón de cosas a las cuales nosotros podríamos llamar las obras. Como Él está reunido hoy en este lugar. Nosotros no somos salvos por venir a la iglesia hoy domingo. Usted no es salvo por asistir sagradamente a todas las actividades de una congregación. Y esto lo hemos repetido un montón de veces aquí. Somos salvos únicamente por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Solamente por eso. Si hoy usted está aquí, si hoy usted hace todas las obras que hace, es producto de que ya hemos sido salvados por nuestro Señor. Y en esta nueva naturaleza que Dios ha puesto, esta nueva naturaleza nos impulsa a venir y a estar aquí. Quizás teóricamente ese creyente tenga el conocimiento de que es salvo solamente por gracia. Porque hay creyentes que teóricamente sabemos que somos salvos por gracia. ¿Quién aquí podría decir, no, yo pienso que somos salvos por las obras? Nadie. Pero si decimos, ¿cree usted que usted es salvo por gracia? Amén. Es algo que teóricamente nosotros lo sabemos. Somos salvos únicamente por gracia. Pero en nuestra vida práctica vivimos como que si la salvación fuera por obras. Y vivir creyendo aquello traerá inseguridad, traerá incertidumbre, traerá desesperanza. Y ese trabajo es un trabajo silencioso que se da en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vienen a nuestra mente palabras o frases como las siguientes. Muchas veces, ¿no se ha cuestionado usted? ¿No ha dicho, será que no califico para ser un hijo de Dios? ¿Será que no califico para entrar en el reino de los cielos? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Será que no soy lo suficientemente santo para entrar en el reino de los cielos? ¿Será que no soy lo suficientemente bíblico? ¿Será que soy imperfecto y no califico para estar un día junto al Señor? Hermanos amados, es exactamente por eso mismo que debemos dar gracias al Señor. Porque si fuera que calificáramos para ser un hijo de Dios y estar un día en el reino de los cielos por estas cosas, ninguno de nosotros tendría acceso a la salvación. Pero juntamente por aquello, porque no somos capaces de nuestros méritos, ni por lo más que nos esforcemos humanamente por hacer la voluntad del Señor. No, hermano, son únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos. Así que si usted se está cuestionando, es que no soy lo suficientemente bueno, es que me falta mucho. Sí, es verdad, nos falta mucho. Pero el Señor te ha perdonado, te ha lavado con tu sangre, te ha puesto vestiduras blancas. ¿Pero cómo?
Si soy imperfecto. Si incluso esta misma mañana fallé y me equivoqué. ¿Cómo no dar gracias al Señor? ¿Cómo no entrar por esas puertas con acciones de gracia? Si aún sabiendo que somos malos, si aún sabiendo que somos imperfectos, Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho sus hijos. Sus hijos. ¿Sabe? Cuando entra la incertidumbre y la inseguridad y comenzamos a ver nuestras imperfecciones, aquello trae que un creyente pierda el gozo, pierda la alegría de ser un hijo de Dios, pierde el sentido de agradecimiento y devoción por Cristo. ¿Sabe por qué nos encontramos con creyentes apáticos, que no demuestran ese gozo interior, no lo manifestamos hacia afuera? ¿Sabe por qué no manifestamos acciones de gracia? No manifestamos externamente esa alegría, ese gozo. Porque no hemos entendido lo que hemos recibido solamente por gracia. Hemos perdido ese sentido de agradecimiento y devoción por Cristo. Y la devoción es algo, esa palabra es algo muy profundo. Nosotros siempre vamos a la devoción como el cantar fervorosamente. El fervor por Dios es mucho más que cantar fervorosamente. Es vivir una vida de fervor. Es vivir apasionado, deseando comunión permanente con aquel que me salvó. Eso es llevar una vida fervorosa, encendida. No podemos esperar que seamos creyentes encendidos al llegar aquí a este lugar el día domingo, si nosotros no hemos entendido en nuestra mente y en nuestro corazón que ese fervor se alcanza cuando tenemos el entendimiento, cuando hemos comprendido el sacrificio tremendo de Cristo por cada uno de nosotros. Algunos queremos experimentar en los cultos los que no experimentamos en nuestra vida diaria. Y no lo experimentamos en nuestra vida diaria porque no hemos meditado en el sacrificio de Cristo. No hemos meditado que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas el Señor tuvo misericordia, nos salvó, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y un día estaremos en su presencia. Y ese mismo Dios en el cual nosotros tenemos la esperanza de ver cara a cara a nuestro Señor, ese mismo Señor está aquí. Porque vive en nosotros. El primer amor, cuando alguien viene a Cristo, tiene tan palpable eso en su mente y en su corazón, que cuando usted ve a un recién convertido lo va a ver vivir de esa manera. Porque ha entendido que alguien hizo algo extraordinario que él no lo habría experimentado jamás en otra parte ni de otra manera. Y él atribuye todo lo que ha acontecido con su vida a Jesucristo. Pero luego pasan los años y nos comenzamos a enfriar, nos comenzamos a decaer en la vida espiritual. Porque comienza a entrar en nosotros un montón de cosas que nos hacen vivir en la inseguridad en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de creyente, a nuestra salvación. Nos olvidamos de lo que se nos ha sido dado. Es como cuando usted, guardando la proporción y disculpen el ejemplo, cuando usted es bendecido por un tremendo automóvil, ¡wow! Y cuando recién usted se sienta en el automóvil dice, ¡wow! Y sí o no que lo disfruta.
Y el aire acondicionado y esto, mira, ni se siente. Oh, qué extraordinario. Oh. Pero pasa un año y ya no lo mira con los mismos ojos. Lo mismo pasa con la vida de nosotros. Cuando recién venimos a Cristo, wow. Wow. Pero pasan los años y nos olvidamos del valor. Nos olvidamos lo que hemos recibido. La persona que vive con inseguridad e incertidumbre acerca de su salvación tendrá un temor constante a la muerte. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa del día, a veces tenemos esos momentos de reflexión interior y comenzamos a pensar. Parece que cuando más pasan los años, parece que la separación de este mundo más se acerca, y es así. Y allí comienza a entrar en nosotros el temor, la incertidumbre. Y a veces esa incertidumbre viene porque vemos nuestra condición. A veces viene esa incertidumbre producto de que amamos más la familia y las cosas de este mundo que estar con Cristo. Y parece que la familia tiene más peso y más valor de lo que al principio era la salvación del alma para nosotros, porque si nos tocaba partir cuando recién estábamos convertidos, ¿qué me importa este mundo? Yo quiero estar con Cristo. La persona vive con inseguridad e incertidumbre acerca de su salvación. Estas personas tendrán un temor a la muerte porque su humanidad jamás se encontrará preparado para encontrarse con un Dios santo. Pero el creyente que ha entendido que ese mismo Dios santo ha provisto el sacrificio perfecto, que ese mismo Dios santo ha provisto todo lo necesario para pagar la deuda que teníamos, ese creyente experimentará la seguridad de que cuando parta de esta tierra, milésimas de segundos después estará cara a cara con su Salvador y manifestará el deseo externo, también interno, de estar con Él. No. En mí está el anhelo de estar un día con el Señor. Y ese es un deseo que yo tengo acá en mi corazón y en mi mente. Ese mismo deseo que usted y yo tenemos acá en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano, sáquelo, saquémoslo. ¿Cómo le explicas a alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo que te sacaste la lotería? Si vives como que si fueras un mendigo, como si vives como que si nunca no hubieras adquirido nada valioso. A veces el mundo demuestra más felicidad y más gozo, porque su felicidad está en las cosas de esta tierra. Pero el creyente que dice tenerlo todo y que se ha encontrado ese valioso tesoro, Jade. ¡Wow! Hemos encontrado el tesoro más valioso y vivimos de una manera contraria. La seguridad de que cuando partamos de esta tierra estaremos con el Señor para siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 23, si me ayudan los hermanos. Allí dice el apóstol Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor. Allí el apóstol Pablo, encontrándose preso en Roma y probablemente esperando un juicio que podía terminar en una ejecución de él dice estas palabras: estoy puesto en estrecho. Allí estoy, no sé qué hacer, qué decisión o qué anhelo manifestar más. Si estar ya con Cristo o quedarme por amor a los hermanos. Amados hermanos, el morir para el apóstol Pablo era una ganancia. ¿Sabe por qué? Porque él estaba seguro de las obras que hacía. ¿Por qué Pablo tenía esa seguridad y ese anhelo? Esa seguridad tan grande de que si partía de este mundo iba a estar en presencia de su Señor. ¿Por qué él tenía esa seguridad? Porque había hecho muchos viajes misioneros, porque había levantado muchas iglesias, porque había hecho una labor extraordinaria ministerialmente. Aquello era la firmeza y la seguridad del apóstol Pablo, que estaría con Cristo una vez que partiera de esta tierra. ¿Era esa su seguridad? ¿O su seguridad era que un día Cristo se le apareció camino a Damasco y transformó su vida? Y desde ese día Cristo lo ha salvado. Y desde ese día Cristo lo ha puesto en lugares celestiales. Cristo lo ha salvado. ¿Desea estar mañana con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. El morir para el apóstol Pablo era una ganancia. El partir de esta tierra y estar con Cristo era un anhelo personal. Era su anhelo personal. Pablo sabía y tenía la seguridad que la muerte, la separación de este mundo no era el final para él, sino que un paso a encontrarse cara a cara con su Salvador. Y esto es a lo que él se refiere como muchísimo mejor que cualquier otra cosa de esta tierra. Estas palabras del apóstol Pablo son un golpe fuerte a la inseguridad, porque Pablo no tenía la certeza sobre su futuro inmediato. No sabía si Nerón lo iba a liberar o lo iba a matar. Pero sin embargo su incertidumbre sobre lo que había de acontecer con él no le generaba una inseguridad en cuanto a su vida, en cuanto a su futuro. Porque Pablo sabía que cuando dijo que era muchísimo mejor estar con Cristo, que las cosas, que los procesos, que las situaciones difíciles que le tocaba enfrentar en esta tierra eran pasajeras y no afectaría la promesa dada por Dios. El que permanece hasta el fin será salvo y estará para siempre con el Señor. ¿Quiere saber si usted es salvo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿Asistiendo a una iglesia? En obediencia, en sometimiento a su palabra. Que la vida de Cristo progresivamente vaya siendo formado en cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir como al principio. No por nuestra perfección, no por nuestros méritos, no porque seamos buenos, porque dice que Él ha comenzado en nosotros la buena obra y Él será fiel en terminarla. Pero esa obra no la va a terminar aquí en la tierra, hermano. Y es por eso que el propósito de Juan al escribir esta primera carta es que el pueblo de Dios tenga esa seguridad.
En ninguna parte de la carta Juan afirma que una experiencia pasada de conversión constituye en algo en la seguridad o garantiza la salvación de esa persona. Hermanos, si hay algo que es importante considerar, es que nosotros nos analicemos si hemos perseverado a través de los años en esta verdad. No, es que yo hace muchos años atrás, hace 50, 20, 30, 5, un año atrás, vine a Cristo en arrepentimiento y fe. Me he alejado, sí, estoy medio alejado. Sí, ando un poco descarriado. Pero el Señor ya me salvó. Yo perseveré muchos años. Y muchos creyentes confían y descansan en que un día se congregaron, en que un día cumplieron hasta la función de ser pastores, de ser maestros, de ser coristas, de ser un montón de cosas dentro de una congregación y descansan aún en aquello. No, hermano, no descansemos en aquel tipo de obras. Descansemos en el sacrificio de Cristo, que Él nos salvó y nos ha hecho perseverar a este día, domingo que estamos acá. Esa es la señal más inequívoca que somos hijos de Dios, la perseverancia. Muchos dicen, porque hace muchos años atrás yo confesé con mi boca que Jesucristo es el Señor y me arrepentí de todos mis pecados. Pero lo contradictorio es que pasados los años hoy se encuentra lejos del rebaño, lejos de la familia de Dios, lejos de sus hermanos. Pero ellos buscan descansar en lo que un día dijeron o hicieron. Pero hermanos, tal cosa es imposible si el creyente no evidencia la perseverancia hasta el día final. Por eso yo te quiero estimular en esta mañana, que a pesar de lo que vivas, a pesar de un montón de situaciones que nosotros podamos experimentar, persevera, esfuérzate, ama al Señor como el primer día. Volvamos a una vida de devoción por Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. No retrocedas, no te estanques, sigue adelante, sigue, hermano. Porque llegará ese día donde Él enjugará toda lágrima. Quizás atravesamos tiempos difíciles y momentos difíciles en la vida del creyente, muchos, y por culpa nuestra. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, ni nos vamos a acordar. ¿Sabe cuál va a ser nuestro pensamiento allá? El único pensamiento que debiéramos tener aquí. Él me salvó. Santo, santo, santo. Multitudes de toda lengua y nación un día estaremos allá. Y muchas veces quizás allá miraremos al lado. Y tú también. Nunca me imaginé. Si saliste reporfiado. Te costaba harto. Y quizás la respuesta será, sí,
Pero Él me salvó. Él me perdonó. No porque me costara menos, porque su gracia me alcanzó. Hermano, ten seguridad. Y que esa seguridad de que un día, si usted hoy dice amén, yo estoy seguro que si esta tarde parto de esta tierra, estoy en la presencia del Señor. Hermano, si ese es tu pensamiento, vive agradecido. Gózate, alégrate. Nos hemos olvidado del sacrificio de Cristo. Por eso es que muchas veces llegamos aquí. Y a veces una vez alguien dijo, parecemos católicos como cantamos. Porque si hay algo que se caracteriza a la Iglesia Católica al momento de cantar es que no hay fervor, no hay un sentido de agradecimiento, cantan por cantar. Pero el creyente, el que ha entendido que ha sido transformado y perdonado, canta con entendimiento, sabiendo que toda la gloria son para Él. Y cuando cantamos alabanzas como las que cantábamos hace un rato, ninguno aquí debiera cantarlas de manos bolsillos. Ninguno aquí debiera mirar las ampolletas. Ninguno aquí debiera estar recordando o pensando en que mañana tiene que salir a trabajar. ¿Sabe cuál sería nuestro canto hoy día en la mañana? Que recién yo debiera estar pensando predicar porque no queríamos dejar de cantar y adorar las letras que estábamos cantando. Glorioso día. Cuando Él me salvó. Póngase en pie. Yo le invito a que usted le dé gracias ahí donde está. Hermano, aquí habimos muchos. Habimos, no se dice, habimos. Esa la inventé yo ahora. Éramos gobernados por el pecado. Estábamos lejos. Lejos, hermano, sin esperanza. A veces pensamos, no, que si yo era menos malo que ese, que somos igualmente malos y perversos. Pero en esta mañana vamos a dar gracias a Dios. Porque a veces esos pecados todavía vienen a revolver nuestra cabeza. Pero en esta mañana vamos a decir gracias, Señor. Porque podrán ser recordados esos pecados en mi cabeza. Pero gracias, Señor, porque tú los tiraste al fondo de la mar y no te acordarás nunca más de ellos. No es que Dios pierda la memoria, es que Dios nos lo va a tomar en cuenta cuando lleguemos a su presencia. Porque Cristo los cargó y los pagó en la cruz. Qué glorioso es eso, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, por recordarnos en esta mañana que somos salvos únicamente por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, y si en algún momento ha venido la inseguridad, la incertidumbre a nuestra vida acerca de esta salvación tan grande que hemos recibido de ti, Señor, que en esta mañana nos vamos convencidos a casa que la salvación proviene solamente de ti. Y gloria a Dios por eso. Menos mal que no depende de nosotros, porque estaríamos muertos. Señor, y como hemos entendido en esta mañana, Señor, que somos salvos solamente por gracia y por tus méritos, Señor, a nosotros no nos queda más que agradecerte.
no nos queda más que decirte gracias, Señor, porque indignos éramos, porque estábamos perdidos, fuimos hallados. En esta mañana hacemos memoria de dónde nos sacaste. Y podemos recapacitar y decir en esta mañana, gracias, Señor. Gracias. Pero no queremos darte gracias solamente de palabra, sino que queremos darte gracias con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que sea digna de un hombre, de una mujer que ha sido perdonado y transformado por ti. Señor, que ese agradecimiento no se transforme en una alabanza de día domingo solamente, sino que esa devoción, ese agradecimiento se transforme en un estilo de vida en cada uno de nosotros. Señor, y que cada vez que tengamos la oportunidad de reunirnos como tu iglesia, que es a través de la alabanza donde también nosotros manifestamos esta muestra de agradecimiento. Señor amado, que lo hagamos con entendimiento y que no dejemos de adorarte. Porque un día estaremos allá y lo único que haremos será contemplar tu gloria, la hermosura de tu santidad, y como dice tu palabra, nos uniremos a miles y miles de toda lengua, tribu y nación, con un propósito: resaltar tus atributos, cantar santo, santo, santo es el Cordero. Señor, que comencemos aquí, Señor, a elevar alabanzas, a elevar oraciones que exalten tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.